Nosotros somos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas del tercer ciclo del curso de Programación 2. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro proyecto final Kulkiwasi. Los integrantes son Blácido Contreras Teddy, Vargas Ortiz Yansam, Maya Magino Julio y Loyola León Sadid. Para presentar nuestro proyecto, nosotros hicimos el uso de HTML, CSS y JavaScript. Y en el Banquet usamos el Node.js a cambio de PHP y en vez del framework de Laravel usamos el framework Express. Voy a empezar a explicar cómo funciona Kulkiwasi. En la parte superior tenemos menús donde tiene diferentes opciones y una particularidad es que cuando el mouse pasamos por encima se nos hace de manera más clara y las demás es como si nos indicara que estamos presionando la opción. Presionamos, pues nos va a llevar a las funcionalidades. Y de la misma forma funciona con estas tres operaciones que tenemos. Y bueno, tenemos ¿por qué llamamos Kulkiwasi? Porque es un nombre en quechua que significa una casa de dinero, ya sea préstamo donde se puede realizar, ¿no? Préstamos, pagos a cualquier entidad y transferencias. Damos aquí un comentario donde nos muestra que nuestro banco es seguro y bueno, al pasar tenemos donde nos dice que va a usar los cookies y pues damos en aceptar, pues entonces nos permite avanzar. En esta parte tenemos las funcionalidades que ofrece nuestro banco. Pues nuestro banco es 100% digital, donde es fácil de usar. También otra funcionalidad que es un fácil manejo. Es simple y muy sencillo de poder utilizarlo. Y además nos permite que podamos obtener una tarjeta de manera gratuita sin cobrar costos. Y también pusimos una imagen de la ciudad de Huánuco, ya que este banco es de origen huanuqueño y nos muestra en cómo es la ciudad y nos hace ver que tenemos un origen y muestra la diversidad que puede tener. En las operaciones tiene 3 operaciones que realiza. La primera, que hace transferencias de dinero instantáneos. Pues realizamos transferencias ya sea de créditos y además tenemos la segunda opción, que es un préstamo instantáneo, realiza préstamos. Y por tercero tenemos cuando queremos cerrar y nuestro banco es muy seguro, ya que al instante que nosotros queremos salir, lo podemos cerrar de manera segura y muy práctico. En la parte final tenemos lo que es los comentarios de los usuarios, como esto, por ejemplo, el comentario de Tericulácido, pues donde nos proporciona y nos brinda también, ¿no?, la dirección del usuario y más el perfil. Y en esta parte tenemos
el comentario que hace respecto a nuestro servicio del banco. Y cuando nosotros queremos seguir avanzando, ver los demás comentarios, solamente presionamos en las flechas y hace un desplazamiento a otro comentario de otro usuario. De la misma forma pasa, y cuando llega al final damos otra vuelta, clic a la flechita y nos vuelve al inicio. Y así sucesivamente va transcurriendo cuando le damos clic a las flechas. Y por último tenemos donde nos muestra para poder sacar una tarjeta o crearnos una cuenta. Damos en crear una cuenta. Aquí nos pide nuestros apellidos, pues ya lo ponemos nuestros apellidos y también nuestro nombre, bueno, apellidos y nombres y nuestro correo. Y bueno, para poder cerrarlo, podemos dar clic a esta flechita, bueno, a este asterisco, o también podemos darle clic fuera del cuadro, que de la misma forma se va a cerrar. Bueno, en esta parte es el footer, donde tenemos nuestros términos, bueno, usos y condiciones, privacidad y política y con dónde nos pueden contactar. Bueno, en la parte del código les voy a explicar esta parte. Cuando nosotros iniciamos, tenemos un efecto que al iniciar se pone a cargar, no se ve de una manera muy clara, pero cuando pasa unos segundos carga y se ve la imagen más clara. Bueno, en esa parte hicimos con HTML. Primero, esta parte que pusimos, ¿no? El título de nuestra página web, que es Culquihuasi. Bueno, aquí tenemos la imagen que es el logo de nuestro banco. Y bueno, tenemos las secciones que hemos dividido en 3 secciones, que son las funcionalidades, las operaciones y los testimonios de los usuarios. Se hizo 3 clases diferentes. Y para poder poner la parte de las imágenes, tenemos aquí la primera imagen que le damos también un diseño que se hizo en CSS. Y también se usó textos, los textos que hemos podido visualizar. En esta parte le damos a nuestra primera imagen, que lo pusimos como digital lazy, que es una imagen pues de más baja resolución que se puede visualizar al inicio, al abrir la página, y otra imagen, pero con otra resolución de 2000 por 1200, que se ve de una manera más clara. De la misma forma hicimos con las 3 imágenes, estas y también estas imágenes. Y bueno, al seguir avanzando tenemos las opciones donde se realizan las operaciones. Bueno, la primera operación que hemos tenido, las transferencias instantáneas, los préstamos y también el cierre instantáneo. Y por último, donde pusimos los testimonios de los usuarios. En esta parte es lo que comentó el usuario, y aquí vemos que esta es la imagen del perfil y la dirección. De la misma forma se hizo con los 4 usuarios que han podido hacer uso de este servicio. Y finalmente está el footer, donde tenemos las varias opciones, ¿no? Como nuestros términos y condiciones, nuestra privacidad política y nuestros contáctenos. En toda esta parte es el footer. Y
la parte final, que es crear nuestra cuenta, se hizo dentro de un div, donde usamos el botón para poder presionarlo y nos puede abrir la ventana donde vamos a poner nuestros apellidos y nuestros nombres y también nuestro correo. Y le damos siguiente para poder proseguir con para poder crear nuestra cuenta. Y bueno, básicamente es lo que se usó para el diseño de nuestra página web. Y les voy a pasar. Ya, ahora vamos a entender más que todo la estructura, pero en términos de CSS y cómo se distribuyó todos los objetos que se observan al interior de esto. Como ya se mencionó, la página principal está dividida en varias partes. En este caso tenemos el head, el body. Dentro del body se subdividió en el header, el section. Bueno, tenemos 4 o 5 sections y tenemos el footer. Finalmente tenemos la clase modal. Esa clase modal es cuando hacemos clic, como ya mencionó mi compañera. Ahora, en cuanto a los estilos, primero lo declaramos de manera general. Declaramos a través de 2 puntos root los diferentes variables que se van a utilizar. En este caso son mayoritariamente color. Y como se repiten, es por eso que se lo ha declarado en forma de variable. De manera general, declaramos las propiedades de margen, padding 0, 0, box size en 0. En cuanto al texto, para poder trabajar para que la equivalencia de un rem sea igual a 10 píxeles, entonces lo puse 62.5%. Y en esta parte es lo que me quiero enfocar en el body. En el body tenemos, se utilizó la familia del Poppins, font weight 300, color plomo, una longitud de altura de 1.9 y el color de background es, como se aprecia acá, un amarillo pardo. Y habiendo mencionado esto, nos damos cuenta que todas las section elements tienen una clase que es section y el estilo que recibe ese section es un padding de 15 rems con 15 rems 15 rems de top and bottom y 3 rems de left and right. Y también el border top, es decir, el borde que está en la parte de arriba, que sea de un píxel, que sea sólido y que sea de color blanco, y el cual se puede apreciar en esta parte. Una línea un poco demarcada, si se dan cuenta. Y también una transición para transformar en el tiempo de un segundo y la opacidad también que sea un intervalo de un segundo. Ya bueno, ya habiendo mencionado los parámetros generales, entonces va a explicar la estructura general. Primero se utilizó el concepto de Modern Web Development, en este caso una combinación de Grid CSS y Flexbox. En este caso, esta parte de acá general se llama header, el cual está conteniendo la parte de navigation. Bueno, aquí está la parte de navigation. Luego tenemos aquí un div, el cual contiene, el cual está demarcado con un grid. Ahorita lo vamos a ver, el cual está más o menos tiene esta estructura y ahí. Y también tiene el cookies. Bueno, el cookies ya lo eliminé. Ya, bueno, entonces podemos ver, ¿ves? En este caso tenemos el contenedor general que es header title. Luego, esto de acá se dividió en 2 contenedores. Uno con la propiedad de Flexbox. En este caso, si nos damos cuenta, a ver, vamos a hacerlo general. Aquí está. En este caso lo puso justifying space between. La cuestión es que esto de acá va a la izquierda, esto de acá, la parte donde está el texto, va hacia la derecha. En la parte de abajo, en la parte de header, por ejemplo, nos damos cuenta que hay un contenedor. En este caso el contenedor se llama el contenedor header, y dentro de eso hay 2 tipos de contenedor. En este caso el div nos damos cuenta que en esta parte se puso el grid template columns la columna tiene una relación de 3 fractions, es decir, la relación de la longitud
entre estas dos líneas es de 3 a 2, ¿ya? Y no se declaró the raw para que sea un web responsive, de manera que si se inserta más div, entonces se va actualizando con la estructura que se ha generado de 3 fractions and 2 fractions. El gap es de 3 rem, como se puede apreciar en la parte color violeta. Ya, y luego también se modeló la parte de las fotografías. También igualmente se ve que está en un grid, en este caso un grid de una relación de one fraction to one fraction, un gap de 4 rems, en este caso en el valor de X y en el valor de Y, como se puede apreciar, y un margin de 0 en el top bottom y 12 rem en la parte de left and right. Ahora, para explicar este esquema, entonces, básicamente vemos en el HTML que está compuesto de un section, en este caso el que le da todo el estilo es de section cultural identity, y el cual contiene un texto que es básicamente lo que están viendo acá: we are proud of being guanuqueños, just like you. Entonces explicará básicamente cómo se hizo este efecto, porque es simple y también es más rápido de explicar. Como se puede observar, primero se le dio un vertical align middle para que se centren de manera vertical, un display flex, y este display flex es para que ese texto de H2 se vaya a la derecha, y para ello se puso justify content, flex end, y luego alinear los items en el centro, también para poner en el centro, como se dan cuenta, está en el centro, y el width and height de 100%, height de 800 píxeles. Pusimos una imagen, el background size, y en qué parte está para el contenido sea en forma de círculo. Aquí está el clip path, la propiedad de circle, en este caso se explica la longitud del radio y las coordenadas en X y en Y de 50%, 50% respectivamente, y un box shadow con las siguientes características, el cual dan este efecto acá. Y básicamente tenemos todo eso. También tenemos las operaciones. En este caso, las operaciones de la misma manera se puso en una caja bien grande. Aquí está dividido en dos partes: la parte de section title y la parte de operaciones. Y la parte de operaciones contiene, en este caso, la tabla de contenedores, que es esto. En este caso hay un float, que es para arriba, con un top left hacia arriba, para que salgan de su flujo natural. Y también tenemos las cajas, que es básicamente el mensaje que está dentro, en Div Class 1, Div Class 2 y Div Class 3, y se implementó eso, el efecto que se ve de cuando das clic, se pasa al siguiente mensaje utilizando JavaScript, que en unos momentos se explicará. Vamos abajo. Bueno, aquí está la parte de comentarios, esta parte sí. Esa parte lo va a explicar el próximo ponente. Ya, pero me voy a concentrar en revelar ciertos mecanismos utilizando JavaScript, algunas funcionalidades. Primero utilizamos useStricts para que en caso de que haya cualquier error, entonces nos diga qué tipo de error es. Porque si no lo pone esto, entonces a veces el error pasa desapercibido y no se compila nada. Por segundo punto, tenemos que todas las variables a utilizar lo almacenamos en variables en JavaScript. Luego, ahora vamos a analizar la parte de los modales, cómo funciona este modal cuando damos clic. Por ejemplo, en este caso, ¿qué estoy haciendo? Ya, cuando abrimos Open Account, te sale esta modal, ¿no? Ya, primero utilizamos el Open Modal, la función. En este caso, nos da un parámetro. Este parámetro se pone prevent default, porque Open Modal es un botón, y el botón tiene una función. Entonces, prevent default, prevenimos su comportamiento predeterminado. Y tenemos la clase modal. ¿Y qué contiene esa clase modal? La clase modal básicamente, la clase modal no, sino la parte hidden, ¿no? Esta es una clase, la clase hidden. ¿Y la clase hidden de qué está compuesto? La clase hidden está compuesto de, vamos a ver, está compuesto de opacidad 0 y una transformación en Y de 8 rems.
Es decir, se va a mover hacia arriba, no, hacia abajo en una longitud de 8 rem, que en este caso sería 80 píxeles. Ya, entonces, al grupo modal, en este caso, si se dan cuenta, este está compuesto de dos clases. En este caso, el TheModal, que TheModal es todo este texto en blanco, y el TheOverlay, que está todo esto de este contorno negro. Y entonces podemos modal.classList. Cuando abrimos el modal, entonces primero removemos la clase hidden. Inicialmente está hidden todas estas clases. Y también removemos el overlay. Pero el overlay tiene un z-index menor que el modal. Por eso es que el overlay está detrás del modal. Igualmente, para cerrar, añadimos la clase hidden a las dos clases y se cierra, pues. Ahora, esas funciones lo implementamos utilizando este código, que en este caso, si nos damos cuenta, hay dos tipos de botones, el Open Accounts and finally el Open Your Free Account Today, que también te lleva a la misma opción, es decir, tenemos dos clases, dos mismas clases tenemos que contienen el botón. Para ese caso, entonces, esas clases lo almacenamos en el Buttons Open Modal, que está en la parte de arriba, que contiene un cursor. Seleccionamos básicamente todo lo que tiene esta clase, Button Show Modal. Y ahí iteramos, como hay varias clases, entonces iteramos a cada uno y cada vez que iteramos agregamos un evento que es cuando das clic le abrimos el modal. Y de la misma forma, cuando damos clic para cerrar el modal, entonces le pasamos como función y automáticamente nos cierra el modal. Y de la misma manera también agregamos un efecto en el overlay, una funcionalidad en el overlay, un evento. ¿Y qué es lo que hace este overlay? Es básicamente cerrar el modal cuando tocamos en él. Damos clic en el modal y lo cierra automáticamente. ¿Ya? Y también esta parte es cuando aplastamos el botón en este caso Escape, automáticamente el modal también se cierra, siempre y cuando la clase modal contenga hidden. Y en caso de que no debe contener hidden. Si contiene hidden, entonces se cierra, y si no, ya pues no se cierra. Y aquí utilizamos el close modal function, y ya pues es básicamente cuando damos clic, apretamos el botón escalar y ya nos cierra. Ahora, en cuanto a la parte de la funcionalidad de button scrolling, nuevamente lo que se hace es decir, ¿esto para qué sirve? Cuando damos clic en la parte de Learn More, nos lleva automáticamente a la sección, pues, donde, en este caso, a la sección de características. Y también cuando damos a Features, también nos lleva a la misma sección, Operations, nos lleva a la sección Testimonios y nos lleva a esa sección, ¿cierto? Y a cómo se implementó esto, de la misma manera, ponemos pero primero de esto vamos a analizar esta parte, ¿ya? Del button scroll, del Learn More. Se lo puede hacer con un ID y luego con el otro es decir, se lo puede hacer con una funcionalidad HTML, pero el cambio es muy brusco. Entonces, esto para hacerlo un poco más suave, se utiliza esta función en HTML, que es en el botón Scroll To, que es esta parte del botón. Le agregamos un evento que al dar clic va a hacer esta funcionalidad, que en este caso va a prevenir el comportamiento como default. Luego va a obtener las coordenadas de la sección 1. La sección 1 es esto, el cual va a tener un left se va a obtener las coordenadas y se le va a guardar una variable. Y luego el window, que es toda la ventana en general. Entonces, esto acá nos permite básicamente movernos dentro de la ventana. Entonces, ahí tiene como parámetro un objeto, y el objeto se le define un key que es left, top, and behavior. Y en left primero definimos del objeto S1 core, obtenemos el valor de la propiedad left, que es básicamente la distancia desde el inicio hasta este punto. Y el window page x offset es la distancia desde este punto del viewport hasta la section. Igualmente para el top, y el behavior smooth es para que sea de manera lenta. Y ya tenemos toda la funcionalidad. Para el cookie message, básicamente esto de acá se agrega en JavaScript. Todo se agrega en JavaScript. Es decir, inicialmente, si utilizamos Java
HTML y CSS no se muestra, pues todo está incorporado en JavaScript. Primero lo que hacemos es un mensaje, creamos el elemento div, y en el elemento div agregamos una clase que se llama cookie message, y dentro de ese div va a ir este mensaje, que si nos damos cuenta contiene un botón, ¿no? Que en este caso es el botón de Got It. Y también tiene un estilo, ese estilo da cierta funcionalidad, que en este caso es este hover, este efecto de hover, y ya. Y luego esto lo anexamos en la clase header, que es todo esto, ¿no? Y es decir, se va a anexar en la parte final. Finalmente agregamos un evento al documento en general, a todo general, y básicamente decimos que siempre cuando damos un clic, entonces removemos el mensaje, es decir, cuando damos un clic se remueve el mensaje. Ya, y aquí ponemos las características de ese botón, damos los estilos de background color, width and height, y el tamaño de la altura que se computa utilizando ¿dónde está? Bueno, utilizando este get compute style, que es básicamente del DOM, referencia al DOM. A ver, ¿qué más tenemos? Y lo que les estaba comentando, al momento de dar clic en esta operación nos lleva a cierto lugar, así como se hace eso, también utilizando, nuevamente lo que hacemos es, agarramos todo el documento, todos los que tienen es decir, acá es el documento, ¿no? Es decir, todo el window, y luego bajamos en especificidad y agarramos todos los que tienen la clase de NavLinks y agregamos a cada uno. En este caso sería cada uno tiene NavLinks y cada uno tiene, al dar clic, entonces esta es la funcionalidad que me va a hacer. En este caso utilizamos a keep_goal_sentence, que es esto, que nos dice en caso de que el objeto que nos entrega, el objeto que nos entrega al momento de hacer la acción contiene esta clase de NavLink Special, entonces no retornamos nada y se nos sale del evento. Pero en caso de que no, entonces hacemos la siguiente funcionalidad, prevenimos la default y luego y aquí nuevamente analizamos si es que tiene si no tiene este NavLink link special, y si tiene, entonces agarramos el atributo que está en el href del evento de este link, es decir, cada uno tiene un tiene ahref igual a y con un ID que apunta a las diferentes secciones, ¿no? Lo que se obtiene se lo guarda aquí, y luego acá es lo que se hace, básicamente seleccionamos el ID, todos los atributos que tengan este href, y luego scroll into view es básicamente una función que nos permite ir al lugar donde está pues la sección, y para que se haga de manera más lenta utilizamos smooth como valor. Finalmente quisiera explicarles esto de acá cuando abres a la siguiente parte, cuando vamos en Go Account, creo que empecé mucho. Tenemos Plan Accounts, cómo se generó este efecto, ¿no? Creo que no era para explicarse. Bueno. La cuestión es que a ver, un index longitudinal start, balance, current balance, movements, pues acá no era, estaba de parte de abajo, creo. Entonces, the variable call 1, call 2, call 3. Ya, entonces todo eso acá lo almacenamos en una sección que se llama InfoData. Cuando damos clic, cada uno tiene características que es para centrar el texto, es decir, la clase, centramos la clase, y nos damos cuenta que eso acá es el div, que está básicamente, eso acá es toda la sección que tiene nuevamente como clase InfoData, es todo esto, y esto acá se divide en dos partes, el H2 y un div class que tiene como contenido raw, y este raw básicamente lo que hace es centrar el contenido. Luego este div class call one of three, aquí se utilizó el flexbox en raw, de tal manera que se utilizó
un display flex y también eh, un, ¿cómo se llama este? Nos damos cuenta en esa parte de abajo, en el display, aparte de utilizar display flex, se puso justifying content, space between, para que existe espacio entre los diferentes contenedores. A ver, ajá, ya. Y dentro de la carta existe, y luego dentro de cada uno, esto acá está contenido en una columna, otra columna, y dentro de eso existe eh, varias clases, en este caso car side, es decir, si nos damos cuenta, aquí hay una clase y aquí hay otra clase, ¿no? Una clase de front y una clase de back, ¿ya? Entonces la clase de front está en esta parte y la clase de back, o sea, car side back está detrás, ¿no? Y este car side back one es básicamente para dar el contenido del color. Es decir, si es en este caso esto de acá es anaranjado, esto es verde y esto es azul. Entonces, en este caso, para las demás cartas, por ejemplo, sería el car side back 2, como se observa acá, y un car side back 3. Ya, a ver, ya. Y ahí cómo se genera este efecto, y si en general sería, en este caso serían una clase HTML, bueno, serían dos elementos div, ¿no? Uno apilado contra otro, y cómo se hizo para que todos se junten y para que tengan este efecto. Para eso vamos a pasar a la parte de CSS. Rápidamente, vamos a ir a la... Ya. ¿Dónde está? A ver, mejor vamos a inspeccionar. Ya, carsite. Ajá. Ya aquí está. Ya primero lo que hacemos es dar a la carta una altitud de 52 rem, una perspectiva de 150 rem, es decir, eso básicamente nos hace de que la carta básicamente eh, tenga esa perspectiva como si... ¿Qué pasa si es que le aumentamos el vamos a guardarlo, control S, de aquí. Es decir, mientras más cantidad obtiene ese valor, perspective, aquí no pasa nada, creo que era menos, ¿no? Perspective, bueno, aquí está, aquí también debería estar. A ver, right top. 1000, ya creo que sí. Equivocando, es cuando el valor es menor, entonces la perspectiva se hace más grande, y cuando el valor es mayor, la perspectiva se hace menos pronunciada. Por ejemplo, si ponemos 10 rem, aquí ponemos nuevamente 10 rem, control S, lo guardamos. Está cargando. ¿Ves? Nos damos cuenta que la perspectiva se hace más pronunciada, ya cuando utilizamos el perspective. Esto básicamente hace que, como su mismo nombre dice, damos perspectiva, y lo vamos a poner como estaba default, y luego cada carta, en este caso para esconder el HTML uno detrás de otro, utilizamos este efecto que es backface visibility, que nos oculta lo que está detrás de ese objeto, nos oculta. Entonces se puede ver como uno solo. Y también se utiliza Overflow Hidden para que en caso de que sobresalga el texto detrás, entonces se oculte. Y aquí se le dio los diferentes colores. Y básicamente todo recaería dentro de esta propiedad Backface Visibility. Ahora se expondrá sobre algunas funcionalidades más de JavaScript que se tuvieron en cuenta en la página principal.
Ok, ok, ok. Lo que se hizo anteriormente es... eh, ya. Lo que vemos en la constante head lower over, lo que se va es una función donde la información de E, como es el objeto que tiene varios parámetros, lo que ocurre es de que el target.classList, Ya saben, dime, ya, lo que se hace es enviar información de lo que es e.target, guardarlo en un link, y en Sidelinks, igual link, lo que se hace es obtener la parte más cercana con la extensión de nape.nape, y lo que se va a hacer es seleccionar todo lo que tiene naplink. Lo mismo pasa con el logo. Lo que el logo va a hacer es que cuando tú seleccionas la muestra de Eric, ajá, cuando seleccionas, lo que ocurre es que se opaca todo. Ajá, indistinto que sea el logo. Ajá, el logo también se selecciona. Lo que se hace en solsablings.forh es la iteración, y lo que se hace es si es false o no, si se selecciona o no. O sea, si está seleccionado en la parte de link, .target, o si ajá, y guardamos en un tis, y ese tis, el parámetro está en lo que está en el evento de nat.add, y aquí se va la información del blind, de la opacidad, o sea, es como el número, y ese número se pone en el tis. Y esa sería la funcionalidad más baja. Ajá, ahora en el Speaking Navigator. Más lo que sucede es que para guardar también el tamaño de lo que es el height del navigator, o sea, la parte de muéstrale, creo que qué tamaño nos va a enviar. Bueno, bueno, entramos con el constante staking up, con la función de entries. El entries es como objeto también que guarda, que se va a particionar un arreglo que es entry. Y este entry, si por ejemplo es ajá, de construcción se le llama, eh, en la condición a lo que se hace es si se interacciona, entonces lo que hacemos es, si no interacciona, lo que se hace es adherir en el spiky, y si no, entonces lo que se hace es remover el spike. Esto es lo que ves cuando toca la línea. Por ejemplo, como se está mostrando acerca de cómo interacciona con la línea. Ok, en el constante header observation lo que se hace es crear el ojo, el interaction observer, con la función speaking ape, y entra con los parámetros de root estándar, que es el null, el threshold, que lo que es la parte interna, que con 0 por sí, con 0, el, el root margin se da como que la parte externa de lo que está seleccionada, con un negativo que va a contar de arriba, de la línea para arriba, con el naive height de pigs, para que aparezca. Eso es para aparezca. Y lo que se hace es usar el ojo creado con, con Observer. Ahora con Revealing Header Section Animate Effects. Ok. Eso lo que se hace es ya, lo mismo, se da dos parámetros de lo que es dos objetos, el entries y el observer. Eh, Ujú. Que nos va apareciendo cada vez que baja es la intersección, o sea, es como que no se ha ejecutado nada para atrás, y lo que se hace es ejecutar eh, después de haber pasado la intersección de la línea de cada sección. Lo que entramos es se crea un ojo de nuevo, y lo que se hace es con los mismos parámetros estándar, y el hertz, que es el 15%, lo que es por arriba, con la función de reveal section.
Y todo esto se opera en All Section. Lo que se hace es usar el ojo y luego lo que se hace es adherir lo que es la sección Hayden. Ya, vamos con Slowly Charge. Bueno, el constante de All Cell Select Sections lo que se hace es guardar, operar en lo que es en todas las secciones con la terminación de secciones de la clase sección donde se vio anteriormente todo eso. En el Slowly Chart Peak en el slider component lo que se hace es más como que adherir lo que es el documento y es como una función, toda la operación está en una función y eso se va a operar en la función slider. Esto es más en lo que es los comentarios de las operaciones de lo que es derecha o izquierda con la información del teclado o con la información de lo que es el mouse y los puntos seleccionados, cómo se opera. Ok, lo que tenemos es la función slider, como ya se explicó cómo funciona. Lo que se hace es guardar todos los parámetros en las variables slides, button left, button right y dot container. Lo que se hace es más en las funciones, una sección función, crear constantes con las funciones que se van a ejecutar las siguientes operaciones de abajo. Eso es de derecha o izquierda. En el botón de Events Handlers lo que se tiene es cuando en el botón right tú presionas un evento click, lo que se hace es ese método, next slide, que es lo que está el método arriba. Y cuando es de izquierda lo mismo sucede. Se agrega el evento click y previous slide. Exacto. En document el evento que se selecciona lo que es todo lo que es la parte del content, lo que están esas secciones de comentarios y lo que se va con la información de Ktount y se agrega lo que es el objeto E y ese es lo que nos da la información de qué teclas se está presionando. Por ejemplo, podría ser el arrow right o el arrow left. Y si, por ejemplo, aquí el objeto e.k es igual al arrow right, lo que se hace es, si esto es verdadero, entonces al otro se ejecuta. Pero ¿qué sucedería si eso? Entonces esto de aquí siempre se ejecutaría. ¿Por qué? Porque luego siempre se ejecuta si es verdadero o falso o si es indistinto. Ok, en el dot container evento es ya más como el click. Cuando tú pasas por el mouse hacia el botón, pones clic y eso te da una información en lo que es el, el objeto E y ese E se saca la información y si tiene contenido el dot lo que se hace es se ejecuta esos parámetros que donde está la información de .dataset en un slide, un objeto, y ese slide se ejecuta en los métodos que están para arriba. Ya. Ya que lo que tenemos es para, por ejemplo, lo que es cargar imágenes. Es como que primero lo que se hace es mostrar la imagen de menos calidad y luego se va cargando y el de más calidad, como mi compañera Said explicó. Ahora lo que tenemos es loading image. Primero se selecciona las imágenes con image data sort. Uh-huh. Lo que en la constante lo que se tiene los dos parámetros sujetos, el entries y el observer. En el entry es particionar lo que es las imágenes y luego lo que se hace es poner el link donde está, o sea, es pasarlo, reemplazar la imagen de alta calidad con el de menos calidad. Agregamos un evento para hacer esa función. Cuando, por ejemplo, en entry target agregamos el evento load, que es el cargar la imagen que se guardó en target data
set search, en lo que tenemos la función para poder remover el less image. Lo que está es la imagen de menos calidad, que es más opacoso, y lo que se hace es usar el ojo creado, lo que está abajo en loading image. Cuando se intersecciona, lo que hace es cargar todo lo que es el loading image, y con los parámetros de que root marching, cuando está la línea por arriba, que sea 200%. Y ya, eso sería el funcionamiento de lo que es, se termina lo que es la página principal. Ahora lo que faltaría es el banco en general. Ingeniero Pardavé. Ahora voy a exponer mi parte que viene siendo lo que consta, ¿no? El backend. Y como él explicó a mi compañera anteriormente, en el reemplazo de Laravel estamos usando Express, que es un framework de Node.js que sirve para simplificar mucho, ¿no? La tarea de crear un servidor con Node.js, porque si no sería más complejo. Y bueno, y en cambio de PHP estamos usando Node.js, que vendría a ser, ¿no? Un entorno de desarrollo basado en JavaScript para trabajar con el servidor. Entonces vamos a empezar con la explicación de todo, ¿no? Primero vamos a iniciar el proyecto con el Git Bash. Bueno, podría hacerse con cualquier terminal, pero en este caso estamos usando Git Bash. Así que vamos a entrar. Ahí no, ahí no, ahí no. Y vamos a dar el npm. Entonces vemos que nuestro programa está en el puerto 3000. Bueno, vamos a iniciar primero con el index, que vendría siendo el archivo que le da el inicio a toda la página en sí, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí estamos requiriendo el config server, esta ruta. Entonces tenemos aquí, y lo que hay aquí es lo que es, llamamos a todos los módulos, ¿no? Llamamos al módulo express, que es lo que te acabo de mencionar, el path, que viene haciendo en un módulo en Node.js que sirve para poder trabajar con directorios mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, si este proyecto quisiera exportarlo a otro sistema operativo que no usa el mismo tipo de directorios que usa Windows, por ejemplo, entonces ya me lo adaptaría para que no se haya ninguna confusión. También el body parser, que es para obtener las variables de alguna página. El express session, que son variables de sesión, que son variables que vamos a usar simplemente así como muy brevemente y luego lo vamos a desaparecer, y el connect flash, que viene siendo como una extensión del express session. Entonces empezamos, ¿no? Creamos la const, una constante, un app, que va a ser el express. Entonces luego ponemos el port, que viene siendo el puerto, ¿no? Entonces aquí te manda, ¿no? El puerto por defecto, o si no, el 3000. En este caso ya tenemos el 3000, entonces trabajo con el 3000. Luego las views, el view engine, que vamos a trabajar con AAS, que viene siendo un renderizador de vistas para poder llamar a, por ejemplo, variables entorno. Luego vamos a poner la dirección de los archivos estáticos, que viene siendo todo lo que es CSS, JavaScript, y las imágenes también, ¿no? Que va a ser una carpeta llamada public, que estamos viendo. Luego vamos a poner la dirección de las views, de las vistas, que va a ser lo que va a mostrar mi página en sí. Y aquí vemos, ¿no? Que me lo ponen en app views. Entonces aquí hay una carpeta views y aquí se ven todo. Aquí usamos el app use body parser, el session también. Usamos el flash y lo exportamos. Entonces aquí vemos como en server, ya lo estamos, en index más bien dicho, aquí en index lo estamos requiriendo. Luego también estamos requiriendo lo que son las rutas, que está en este archivo, en esta carpeta aquí, que se llama routes. Aquí está, ¿no? Este archivo que se llama banks, que son las rutas que luego vamos a explicar. Entonces vamos a dar una pequeña muestra de lo que es la página. Vamos a poner por aquí, ejemplo. Host 3000. Bueno, no, aquí no. Verdad. Me olvidaba que como estamos trabajando con base de datos, estoy trabajando con el SAM. El SAM
no es necesario, solamente lo estoy usando para lo que es base de datos. También quería dar a conocer lo que estamos usando, ¿no? También estoy usando el Nodemon, que es también otro framework de Node.js, que sirve para que, o sea, por ejemplo, si tú trabajas así sin el Nodemon, y cada vez que haces editas algo del servidor, tienes que apagar el servidor y volver a aprender para que se muestren los cambios. Pero con este framework Nodemon, simplemente cuando haces un cambio en el server, automáticamente ya te lo aplican, ¿no? Y no hace falta que hagas alguna cosa. Por ejemplo, aquí hago un cambio, ¿no? Por ejemplo, cambio esto. Bueno, que ahorita no tienen una relevancia, pero por ejemplo, aquí digamos, ¿no? Que ya te lo reinicia prácticamente, te lo reinicia el servidor y automáticamente para que tú no tengas que hacerlo manualmente y trabajes más rápido, ¿no? Aquí otra vuelta. Bueno, aquí aprendimos, ahora sí vamos a ver dónde está. Vamos a entrar al main page, que sería la página principal, ¿no? Aquí vemos todo lo que ya anteriormente han mostrado mis compañeros, pero en este caso hemos hecho algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando queremos crear una cuenta, vamos a entrar al MySQL para ver los cambios que se realizan. Está cargando. Aquí tenemos nuestra base de datos, ¿no? Que en sí es una base de datos muy, muy simple, pero bueno, sirve para lo que es nuestro pequeño programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, creamos una cuenta. Por ejemplo, podemos hacer el caso en que se repita el PIN, ¿no? Si se repite el PIN, obviamente no se puede crear la cuenta porque el PIN es la llave primaria. En una llave primaria sabemos que no se puede repetir. Entonces, por ejemplo, creamos una cuenta. Soy Raúl Ortiz Ramos y he visto que el PIN 222 ya existe, ¿no? Entonces, si ponemos, por ejemplo, aquí, no, espera, aquí te pide que escojas una tarjeta, ¿no? Aquí te va a escoger distintos tipos de tarjetas, que bueno, como es una simulación, en sí no tiene gran diferencia lo que escojamos aquí, pero en un futuro cuando queramos expandir el proyecto, podría servir. Escogemos esta, por ejemplo, se queda ahí no guardada. Si, por ejemplo, escogemos esta, ya no está. Entonces, por ejemplo, ya le damos y aquí nos manda un error, ¿no? Porque no se puede. Entonces, por ejemplo, ahora sí queremos crear una cuenta que sí sea adecuada, ¿no? Por ejemplo, ahora sí con un PIN que no está en uso. Tenemos una tarjeta y le damos. Y ahí se ha creado satisfactoriamente. Entonces, vemos aquí en la base de datos y vemos que los cambios sí se han realizado, ¿no? Aquí hay otra cuenta que es Julio Raúl Ortiz Ramos, que tiene una Prime account. Entonces, ahora sí podemos entrar. Aquí una cosa que, bueno, creo que no explicamos, que es que el user, son las iniciales, ¿no? Del nombre. Pero bueno, eso podría omitirse. Bueno, por ejemplo, si es Julio Ortiz Ramos, sería JROR, ¿no? Y su PIN, que ya teníamos. Entramos y vemos que no hay nada, ¿no? Porque obviamente no ha habido o sea, es una cuenta nueva. Podemos close session. Por ejemplo, queremos entrar a una cuenta que sí tenga movimientos para ver cómo es, ¿no? Por ejemplo, entramos a la cuenta de... por ejemplo, espérate, Derek, creo que tiene sus movimientos. Sí, ahí está. Por ejemplo, entramos con la cuenta de Derek, ¿no? Que en sí sería DBC y su ping sería el 333. O sea, DBC. Entramos, ¿no? Vemos aquí su cuenta tiene, en este caso, ¿no? Tiene 110.900 euros. Y bueno, aquí vemos todos sus movimientos, ¿no? Estos son los que están en la base de datos, los que se importan de la misma base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, aquí, por ejemplo, queremos transferirle a la cuenta que acabo de crear, que era Julio Raúl Ortiz Ramos, algo así. Y le queremos transferir 20.000, ¿no? 20.000 euros. Lo transferimos y se guarda, ¿no? Pero eso no es simplemente visual, sino que aquí también en la base de datos podemos ver que también se ha guardado, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver todo. Aquí vemos, ¿no? En este caso vemos que en la cuenta de Derek se han restado 20.000 y en la cuenta de Julio se han sumado 20.000. Por ejemplo, ahora volvemos a la cuenta de Julio Ortiz Ramos, Julio Raúl, ya, 2, 2, 2, 1. Y vemos que aquí se han guardado los datos, ¿no? Y ahora vemos que tenemos 20.000 euros. Ahora, en caso de que, por ejemplo, queramos pedir un préstamo, obviamente en un caso real, ¿no? Un préstamo no sería así de fácil de pedir, pero como es una simulación, pues es más sencillo. Entonces aquí vemos, ¿no? Aquí vemos todas las cosas y pedimos el préstamo.
ponemos nuestros nombres, ¿no? Que tienen que coincidir. Ponemos nuestra fecha de nacimiento, ¿no? Una fecha cualquiera, el DNI cualquiera, cooperación, estudiante puede ser, un eval, ¿no? O bueno, o sea, donde sea. La dirección, correo, número de teléfono, provincia, monto solicitado, podemos pedir, no sé, 50.000 euros, ¿no? Ya. Y en un plazo a pagar, ¿no? En 2 años, por ejemplo. Mandamos la solicitud y ya nos lo recibe, ¿no? Aquí vemos que... Espérate. A ver, hace un corte. Bueno, bueno, no importa. Aquí vemos que se han hecho los cambios, ¿no? Y ahora en caso de que queramos cerrar la cuenta, simplemente podríamos hacer esto, que sería, ponemos las credenciales que corresponden, ¿no? Por ejemplo, que era Julio Raúl Ortiz Ramos y el 221, lo mandamos y se cierra la cuenta. Entonces ahora vemos que, por ejemplo, como estos movimientos tienen una llave foránea, ¿no? Entonces trabajan en cascada. Entonces, si por ejemplo una de las cuentas se borra, todos los movimientos que estén relacionados a esa cuenta también se van a borrar. Entonces ya no vemos ya no vemos los movimientos de la cuenta que acaba de borrar, ¿no? Entonces vemos en las cuentas y vemos que la cuenta de Julio Raúl Ortiz Ramos ya no existe porque ya la borré. Entonces ahora vamos a profundizar más en lo que viene siendo el código, ¿no? Ahora esta es solo una muestra de todo lo que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar primero a lo que vienen siendo puede ser las vistas, ¿no? Podemos entrar a el index del bank account. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, al momento de entrar primero vamos a entrar a las rutas para ver todo, ¿no? Por ejemplo, la ruta así inicial, la ruta que sería, ¿no? Que no tiene nada, o sea que solamente es el localhost 3000. Vamos a entrar, a ver, bueno, primero que explicar, ¿no? Aquí creé una función para poder crear cuentas. Aquí otra función que me llama a los usuarios, a todos los usuarios, o sea, me recoge los datos de todos los usuarios que hay en la base de datos, que como esto lo he requerido en varias rutas, ya lo hice aquí para no tener que estar repitiendo el código una y otra vez, ¿no? Y aquí ahora sí vemos la ruta que es app-get y el slash solo, ¿no? Que eso sería, ¿no? La ruta así sin nada. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tengo, este es el mensaje, ¿no? Que se mostró la otra vez, que decía cuenta satisfactoriamente creada. Y bueno, aquí el console log solamente es para mostrar que funciona, ¿no? Aquí ahora creo una constante cuentas, que es un array. Y ahora, aquí van a entrar las cuentas, ¿no? Aquí la constante dir, dirección que es index, porque todo ahora voy a usar este método que uso, ¿no? Que es el getAllUsers, que me pide como parámetros, me pide las cuentas, el users, el res, que sería, bueno, la respuesta del servidor, el dir y el mensaje, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este caso, el user es nulo, ¿no? Porque no lo voy a necesitar. Las cuentas es lo que ya creé, el res es lo que me manda el servidor, la dirección es el index, ¿no? Ahorita quiero trabajar con el index y el mensaje es el que tengo acá. Entonces, por ejemplo, yo entro acá, veo, ¿no? Veo que aquí, por ejemplo, voy a importar un partials. No, bueno, eso no es. Aquí está el partials, que es el mensaje de HTML. Para no poner todo, ¿no? Todo el código que por ejemplo, aquí. El partials es como lo que se trabajó con PHP, que nos enseñó que vienen siendo los templates, ¿no? O los layouts, como lo quiera decir. Por ejemplo, aquí tenemos el mensaje. ¿Qué es el mensaje, no? Esta sintaxis es del EJS que estoy usando, que es el renderizador. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, ¿no? Si existe el mensaje, se cumple esto. O sea, por ejemplo, si yo omitiera este if, me daría error porque cuando no creo una cuenta, me daría error y porque no encuentra esa variable mensaje, ¿no? Pero en este caso sí me lo crea. Entonces, si por ejemplo el código es correcto, es 1, me manda que está success, ¿no? Que está bien hecho. Y en cambio, si el código es cerdo, me manda un error, ¿no? Ya. Bueno, eso sería, bueno, me lo pondría en un H2, ¿no? Por ejemplo. Ya tiene su class, ¿no? También, para que tenga sus estilos y todo.
Luego vamos a volver a las rutas. Vamos a explicar. Bueno, aquí por ejemplo tenemos la ruta que es main page, que es la más simple porque aquí no tenemos nada. Simplemente me pide el archivo main page index, que está aquí, ¿no? Que está en esa carpeta. Solamente para renderizarlo y mostrarlo en pantalla. Luego, por ejemplo, podemos tener el account, que viene siendo cuando tú entras, te logueas en tu cuenta. Por ejemplo, en estamos en index, entramos en este form, que es el form para entrar a tu cuenta. Entonces aquí ya te piden tus datos, ¿no? Entonces aquí, cuando tú entras a este form, o sea, lo completas y presionas el botón y manda el método post, en este caso no post, y manda action login. Entonces sería este en realidad. Me manda este post, sería app el método post, ¿no? Login, y me manda la ruta. Entonces me manda el const. Aquí es lo que dije, ¿no? Del body parser, por ejemplo, que me piden las variables. Entonces yo llamo a esas variables del body, ¿no? Por ejemplo, aquí. ¿Dónde está? Aquí está el user. Tiene que ser con el name, ¿no? O sea, como trabajo con el name, user y ping. Trabajo con esos dos. Entonces llamo a estas dos variables, user y ping. Luego creo una constante de cuentas otra vez, el dir account y otra vez. Esto es porque estoy trabajando otra vuelta con este método, ¿no? Que es getAllUsers. En este caso, el cuentas ya lo tengo, el users también, el res también y el dir también. O sea, ahora sí estoy usando todo. Bueno, en este caso no estoy usando el mensaje, ¿no? El mensaje sí lo estoy usando ahí sin usar. Entonces, cuando yo llamo esto, simplemente con este método que es el getAllUsers, ¿dónde está? Ya me crea un objeto de varias cuentas y me lo devuelve, ¿no? En caso de que aquí depende, ¿no? Lo que es el dir, es el bank account más dir. Entonces, si es index, me manda el index, y si es el account, me manda el account. Entonces, ahora sí, ¿no? Ahora sí, vamos a ver lo que es el account. ¿Dónde está? Aquí, ese es el account, ¿no? Ah, no, eso no. Estoy bueno. O sea, el account es esto de acá. Eso ya es lo que se muestra, ¿no? Todos los movimientos, las opciones para transferir, hacer un préstamo o cerrar tu cuenta. Ahora, más bien, ahora sí quiero mostrar dónde está el form. Hay otro form, ¿no? Que también mostré dónde está. Ya, ese es el form que estaba diciendo, que tiene un método post con un action account y me manda, ¿no? Entonces aquí recoge los datos, que por ejemplo aquí es first name, last name, el PIN. En caso de que esto sea más de 4, me retorna falso, ¿no? Luego, aquí el botón, bueno, eso no, el card type. Entonces ahora sí, cuando yo, por ejemplo, estoy en el index y quiero crear una cuenta en vez de loguearme, me recoge todos esos datos y ahora me manda aquí, ¿no? Al account. ¿Dónde está el account? Account. Aquí está. No, y recoge todos los datos que yo pedí, el first name, last name, PIN y card type. Luego me la creo la cuenta, ¿no? Me creo la cuenta y ahora es lo que digo, ¿no? Del mensaje. Si hay un error, me manda este mensaje, ¿no? Que hubo un error con mis datos. Si no, que la cuenta fue creada satisfactoriamente. Ahora creo este variable, ¿no? Que es con lo que dije anteriormente con el session en el flash, que sería el mensaje y viene siendo este objeto mensaje. Y me redirecciona al mismo index, ¿no? Que viene siendo este slash vacío. Y ahora vuelvo al index y es lo que estaba diciendo, ¿no? En caso de que exista el mensaje, ahora sí ya me lo da. Me lo manda en la vista. Pero eso solamente si yo ingreso a este link desde este form que acabo de mostrar, ¿no? Que es el form del account. En caso de que yo entre de otra forma, ya pues el mensaje no existe y no se muestra. Eso es lo que viene siendo una variable de sesión, ¿no? Que solamente se muestra en respectivos casos.
Luego, a ver, ¿qué más? Bueno, eso ya sería todo en este index. Ahora quiero mostrar lo que viene siendo el account. Por ejemplo, aquí tenemos el... a ver, estamos viendo todo lo que viene siendo el... Aquí tenemos el form method. Bueno, aquí, por ejemplo, en este caso, yo lo que hice fue importar el ActScript HTML, que viene siendo un HTML, pero con script nomás, porque, o sea, en sí el Node.js está trabajando con este script. Entonces, para que pueda trabajarlo así y no tener que poner todo el código en este archivo, lo manda aquí. No, y ese es el script que trabaja, ¿no? Que es lo que me muestra así los movimientos. Entonces, por ejemplo, aquí otra vuelta creo otra función cuenta para crear cuentas. Y aquí estoy usando otra vuelta la sintaxis de EJS, que para crear un objeto de cuentas, ¿no? Lo que viene siendo lo que me manda el servidor con todos los datos y creo las cuentas. Entonces, por ejemplo, cuando yo entro a una cuenta, que ahora me acuerdo es de BC333, bueno, ese console log, ¿no? Simplemente era para... Hay un console log que me muestra, ¿no? Lo que viene siendo todas las cuentas que ha agarrado el servidor, ¿no? Aquí vemos la de Juan Pérez, por ejemplo, la de Julio Raúl, otra vez Julio Raúl, la de Derek, la de Pedrito, la de Daniel, ¿no? Y vemos todas sus cosas. Por ejemplo, en este caso, esta cuenta no tiene ningún movimiento y se ven arrays vacíos. Por ejemplo, en esta cuenta de Derek Blasio se ven, ¿no? Los movimientos que tiene Derek Blasio, que son en total 14. En este caso también se ven los de esta cuenta también Julio Raúl, ¿no? 10 movimientos. También se ven sus fechas en las que se hacen los movimientos, el pin. No, ese console log solamente es para ver que sí se ha importado, porque obviamente al entrar a esa página no solamente requiero una cuenta, sino requiero todas las cuentas para poder transferir o así, ¿no? Porque si no, no podría. Entonces ya. Bueno, aquí se ve todo lo que es, ¿no? Y ahora quiero entrar al... que viene siendo... Aquí está. Bueno, aquí tenemos la función que es validar trans, que sería la función para validar al form, ¿no? Porque en este caso no hemos usado lo que viene siendo el prevent default, porque cuando usas eso no te manda nada. Entonces en este caso vamos a usar este método que simplemente me retorna falso en caso de que los datos, por ejemplo, no sean correctos, ¿no? Por ejemplo, si el amount es más de cero, obviamente no vas a transferir 0 soles, ¿no? Porque no tendría sentido. También si lo que tú estás mandando, puedes mandarlo, porque por ejemplo tienes 10 euros, no puedes mandar 10.000 euros, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si cumples todo, te retorna true. Si en caso que no, te retorna false, ¿no? Y no pasa nada. Y ahora tenemos aquí, esto es lo que el event listener, ¿no? Entonces, en caso de que sí se dé todas las condiciones, ahora sí se cumple, ¿no? Por ejemplo, aquí bueno, eso no. Aquí hay un montón de hidden inputs, que son así inputs que están escondidos en este archivo, que es su función simplemente es para poder mandar datos a la página, no al servidor. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Estos tres, que por ejemplo aquí sería lo que es el amount, la cuenta a la que voy a enviar, la cuenta que lo envía y el user, ¿no? Entonces, cuando yo presiono eso y se cumplen los requisitos, por ejemplo, aquí lo que hace, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Me pone el set attribute y el action, ¿no? El action y el transfer, para que me mande esa página. Luego ya esos inputs vacíos los relleno con datos importantes para la transferencia. Y ahora sí retorno a la ruta que viene siendo, ¿dónde está? El transfer, ¿no? Aquí tengo el app post transfer. Y ahora sí, otra vez creamos este array de cuentas para poder usarlo con el get users. Bueno, este no. Ahora sí requerimos todos los datos de la página con el request body. Ahora sí el const dir account para que me mande a la misma página. Y hacemos una conexión extra, ¿no? Que viene siendo para
para insertar esos datos de los movimientos en la base de datos, ¿no? Y veamos así, ¿no? Que insert into movements y veamos todo lo que me pide. Luego, en caso de que se cumple todo, ¿no? Ahora sí llamo al get al users y otra vez repito el proceso. Y me manda de nuevo al account. Ahora podemos ver lo que viene siendo, a ver, el loan, los préstamos, ¿verdad? Y aquí es lo mismo, en este caso, lo que hace este form es que me va a mandar, aquí vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, el loan. Quiero ver, aquí está. Aquí vemos que simplemente me pone el attribute action loan. En este caso, en los hidden data, que son unos inputs también que están vacíos, me ponen los datos requeridos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿dónde están? Aquí más. Loan. Ahí está, estos dos hidden. Y ya me los pone ahí. Y luego me manda al post loan, ¿no? Y vemos aquí donde está el loan. Aquí. Y ahora sí, no, por ejemplo, en este caso simplemente llamamos a las variables que requerimos con el request body. Luego hacemos un render del bank account loan index, que es esta página de acá. Te lo voy a mostrar. Y simplemente le pasamos estas mismas variables, ¿no? El loan data y el loan data owner. Levantamos acá, loan index. Sí, loan index. Y esto es lo que viene haciendo el loan index, ¿no? Simplemente eso es lo que se muestra. Entonces, aquí se muestra la cuenta, ¿no? Esto es lo que mandamos, esa variable, la variable cuenta, que es el owner. Entonces, dependiendo de qué cuenta entre, se muestra, ¿no? Por ejemplo, la cuenta de Eric, de Julio, etc. Aquí vemos todo lo que viene siendo los estilos, ya, pero no es relevante. Y vamos aquí el form. ¿Dónde está el form? Ah, no, esto es un script que ve. Este es el form. Entonces aquí me manda, ¿no? El action form con el método post. Y aquí, bueno, todo eso está oculto. Y aquí vemos este JavaScript este pequeño JavaScript que incluí. Aquí simplemente copié la función username, que bueno, es para crear un username, ¿no? Que es lo que ya habíamos hecho, por ejemplo, si yo soy Julio Rodolmaya, mi username va a ser JRM, ¿no? Aquí me lo crea y me lo manda. Aquí simplemente hacemos el event listener y le ponemos en cada hidden input, le ponemos el dato correspondiente, ¿verdad? Y ahora sí, nos manda, por ejemplo, este form, en este caso, este form me manda a form. Vamos por ejemplo, aquí está el post form. Y vamos, ¿no? Ahora sí requiere los datos de la página, ¿no? Con el request body. Ahora renderizo la página loan form y les paso estos datos acá. Entonces ahora entro a la página loan form para ver qué hay. Y vemos que loan form en sí es un gran formulario, ¿no? Con un montón de datos, pero los más relevantes son los que ahorita vamos a ver. Vemos que me manda el action loan request con un método post. Y vamos, bueno, en el onSubmit vemos que me manda esta función que es validación, ¿no? En caso de, para que haya una validación en caso de, por ejemplo, en este caso, me dice, ¿no? Si el nombre que yo he puesto en el form no coincide con el nombre de la cuenta, no, me retorna falso. Bueno, esa en sí es la única validación. Bueno, ya cuando doy clic ahora sí, le doy al Add Event Listener, coloco en los inputs ocultos los datos correspondientes y ahora entro en las rutas y veo cuál era la ruta en la que me mandaba, ¿no? Y veo que es el loan request, o el loan rec en este caso. Y vemos que ahora sí estoy usando el get users, entonces creo una constante cuentas, que es un array, una constante dirección, que es el account, para que me mande a esa dirección, y requiero los datos de la página, ¿no? Por ejemplo, el monto, el loan data username, el loan data date, y me los pasa del request value. Luego con la connection hago un insert en movements, ¿no? Y veo lo que viene siendo con esos datos, inserto un movimiento que viene siendo el préstamo en sí, ¿no? O sea, para que me dé más dinero, en este caso. Y ya por último, llamo al get users para que me redirija a la página accounts, o sea, la página
en la que yo estaba, ¿no? Y se vea reflejado la adición. Entonces, en general, eso sería todo lo que cumple, ¿no? La página por parte del servidor, todos los requerimientos. Y creo que eso sería todo lo que viene siendo nuestro programa, que en sí es un simulador bastante básico. Obviamente no es aplicable a algún caso de la vida real, pero cuando queramos expandirlo, ¿no? Obviamente vamos a poder trabajar con esto y va a ser mucho más sencillo.